Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendito Amén. sea el nombre del Señor, porque Señor. pues nos trae con un propósito el día de hoy alabar y glorificar su nombre. Nos hemos gozado alabándole y cantando salmos y canciones a su nombre. Y qué bueno que nos da la oportunidad el Señor de estar reunidos todos, ahora sí juntos, la mayoría. Y gracias por las vidas de cada uno de ustedes. Gracias por la vida de todos aquellos que se conectan para poder escuchar el mensaje de salvación, la palabra de nuestro Dios, que sea para su honra y que sea para su gloria. Abran sus escrituras en Ruth capítulo 1, versos 1 y 2. Una moabita en el linaje de David. Ese es el título de nuestra predicación. Ruth capítulo 1, versos 1 y 2. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y dice la palabra, se quedaron ahí. Dice la historia de Ruth, y en él nos ofrece un rápido paseo por el mundo antiguo del Testamento y las costumbres del Antiguo Testamento, del pueblo judío de esa época. Para nosotros en la actualidad presenta una valiosa enseñanza por el impacto que esto tiene. Un testimonio de vida cristiana en las personas que aún no conocen al Señor y nos llama a ser fieles aún en las dificultades. En este libro la palabra de Dios nos presenta cómo la poderosa mano de nuestro Señor interviene en la vida de sus hijos, aun cuando estos no se percaten de ello. En este caso, la acción divina aseguró que preservación del linaje de David, que es también el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Al principio de esta historia, como Elimelec, que en hebreo significa mi Dios es rey, decide dejar su tierra, Belén de Judá, el cual significa casa de pan, debido a una hambruna, como dice la palabra, que azotó en esta tierra. Tomó a su esposa Noemí, que en hebreo significa mi dulzura, y a sus 2 hijos, Malón, que significa enfermedad, y Quelión, que significa agotamiento, cansado, y partió a los campos de Moab. La tragedia persiguió a esta familia y Elimelec falleció dejando a su esposa con sus 2 hijos. Ruth capítulo 1, verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, aun cuando este tipo de unión era severamente prohibida por la ley de Moisés. La unión de Malón, Quelión y Boz es contraria a las Escrituras, ya que siendo judíos, según Nehemías y Esdras, son los libros que hablan de la prohibición de casarse con los extranjeros. Tenían ellos que haber buscado mujer dentro de la tribu de Israel. Deuteronomio capítulo 23, verso 3, ahí nos habla de esta forma y esta palabra de cómo era prohibido la unión entre estas personas de diferentes tribus. Deuteronomio capítulo 23, verso 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Y qué palabra, hermanos? Dice, para siempre. No había manera de cambiar esa palabra porque ya estaba escrito. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. ¿Hasta cuántas de las generaciones? Hasta la generación número 10. 10 generaciones tenían que pasar. Dice la palabra, no entrarán en la congregación de Jehová
para siempre. La esposa de Malón se llamaba Ruth, que significa amiga, y esposa de Kelión se llamaba Orfa, que significa obstinación o rebeldía. Pasados 10 años, los hijos de Noemí murieron, dejando a su madre desamparada, sin esposo y sin sus hijos. Pero nuestro Señor, que hace nuevas todas las cosas, cambió las formas en que éstos habrían de vivir. Apocalipsis capítulo 25, verso 5 nos dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén, aleluya. Encaminó las cosas para bien, conforme a su voluntad y a su soberanía. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice de esta forma la palabra: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, aleluya. Esa era la forma en cómo esta familia habría de ser llamada para ser cambiada o cambiado su destino. Ninguno de los protagonistas de esta historia estaba consciente del importante papel que tendrían en la historia humana. Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Esto implica que la hambruna había terminado y decide regresar a su país llevando a sus 2 nueras con ella. Pero Noemí revisa su situación y considera que las jóvenes moabitas podrían tener mejor futuro si se quedaban en Moab, por lo que les pide que regresen a casa de sus padres y que se casen de nuevo. Ruth capítulo 1, verso 6 nos va platicando la forma en cómo se fue desenvolviendo esta historia. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. En un primer momento ambas manifestaron que querían ir con Noemí. Verso 10. Y dijeron: Ciertamente vosotros o nosotros iremos contigo a tu pueblo. Amén, aleluya. Es evidente, hermanos, que apreciaban mucho el estilo de vida que habían tenido junto a Noemí y con sus hijos. Las jóvenes moabitas habían conocido al Señor con esta familia y estaban dispuestas a dejar a sus parientes para seguir a Noemí a una tierra que ellas no conocían, donde incluso podrían haber sido menospreciadas por no ser judías. Pero Noemí insistió que regresaran, explicando que su futuro familiar era incierto si permanecían con ella. Verso 11 de Ruth capítulo 1. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Verso 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que éstos fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Luego de esta última intervención de Noemí, Orfa decidió regresar a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth permaneció firme en su decisión de acompañar a Noemí. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y llamaron y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras de ella. Las palabras que Ruth expresó demuestran el profundo amor que sentía por su suegra. En la encrucijada, Ruth hace un pacto con Noemí,
un pacto con tintes matrimoniales y que marcará para siempre la vida de Noemí y de Ruth. Ruth le dice a Noemí, verso 16 del capítulo 1 de Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sola la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando Noemí observó que Ruth era totalmente convencida y estaba totalmente decidida a ir con ella, dispuesta a pagar el precio que fuera necesario para hacerlo, no insistió más y ambas emprendieron el camino a Belén de regreso. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Y a qué Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? En Belén estaba comenzando la cosecha de la cebada cuando Noemí y Ruth llegaron. Verso 22. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Estaban desempleadas y sin algún medio de subsistencia. Su situación era difícil para seguir adelante. La ley permitía a los pobres recoger las espigas que iban cayendo detrás de los segadores, pero debido a su condición, las espigas que iban cayendo podrían ser menospreciadas y no dárselas, y excluidas de esa labor, porque lo que necesitaba era hallar gracia para poderla hacer. La mano del Señor comenzó a obrar, y el campo al que se presentó Ruth era propiedad de Boaz, un pariente de su marido Elimelec, el suegro fallecido de Ruth. Ruth capítulo 2, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor que Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigas, y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Al ver a la joven moabita, este hombre Boaz preguntó respecto de su familia, puesto que en aquella época la condición social de la mujer la hacía depender de su padre, de su esposo, o de su hermano, o quizás de su dueño. Ruth capítulo 2, verso 4. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Él se preguntó y le preguntó al encargado de los segadores y le comentó que había venido con Noemí de Moab y que había estado trabajando todo el día sin descanso. Verso 6 del capítulo 2. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes de recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún un solo momento. Al conocer Boaz quién era, Boaz habló con Ruth y le ofreció cierta hospitalidad
poco comunes con los extranjeros. Esto extrañó a Ruth, y con mucho respeto le preguntó del motivo de su bondad. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Verso 9. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Booz le explicó que tenía conocimiento de todo lo que ella había pasado y lo que había hecho por Noemí su suegra, que aún después de la muerte de su marido y como ella decidió acompañarla incluso a un país donde ella sería extranjera. Verso 9 del capítulo 2, verso 11, perdón. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde tú naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, Amén, aleluya. bajo cuyas alas Gloria a Dios. has venido a refugiarte. Amén. Escuchan la palabra del Señor. Amén. Una moabita extranjera en la casa de Booz había hallado misericordia de parte de aquel hombre que era familiar de Noemí. Booz, al regresar, Ruth llevó a casa de Ruth todo lo que ese día había espigado, una buena cantidad de grano que ayudaría a solventar la difícil situación económica que ellas atravesaban. Además, llevó a Noemí comida que guardó para ella durante el almuerzo y le contó todo lo que había pasado. Verso 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y a dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Verso 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que le han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Verso 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Noemí desde el principio se mostró muy emocionada al saber que la persona que la había apoyado a Ruth era Booz, ya que era pariente de su difunto esposo Elimelech, por lo que podía redimirlas. Ya lo leímos en el verso 20, y dice que el hombre del varón con quien él había trabajado se llamaba Booz. Dice: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Al terminar la cosecha, Noemí con Ruth le expone que desea que se case y que el mejor candidato para que lo haga es Booz, ya que cumple con las condiciones para redimirla. Es un derecho que como esposa de un judío tiene, y le da ciertas indicaciones para hacer valer su derecho. Capítulo 3, verso 1 de Ruth. Amén, gloria a Dios. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?
He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Ruta siguió las indicaciones de Noemí, y en el momento propicio le pidió a Booz que fuera su redentor, tomándola como esposa. Booz se sintió agradado con la petición de Ruth, la felicitó por cumplir con la tradición y evitar que se perdiera la herencia y el linaje de su difunto esposo, ya que como cualquier viuda joven, Ruth podía optar por casarse nuevamente, posiblemente con un hombre más joven. Versos 5 y verso 6 de Ruth capítulo 3. Y ella respondió a Noemí: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó a sus pies. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Él entonces dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy yo, Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Pues parece que Booz era mucho mayor que Ruth. Ruth se considera que tendría de 25 a 30 años. Booz también se mostró dispuesto a ejercer este derecho y responsabilidad debido al testimonio de Ruth. La vida de Ruth fue lo esperado de una mujer temerosa de Dios y con amor al prójimo. Verso 11 del capítulo 3. Le contesta Booz: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, o sea, aquel que era antes que él, pues bien dice la palabra: redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descanse pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Más que bendecida, hermanos. Amén, aleluya. Y cuando llegó donde estaba su suegra, le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que había pasado con aquel varón y lo que había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Booz tuvo que buscar a aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo lo mismo: sentaos aquí. Y le dijo al pariente por lo que él quería hablar con él. Ruth capítulo 4, verso 1. Qué historia, hermanos. Y ustedes se van dando cuenta la forma en cómo esta mujer habría de ser redimida para honra
y gloria de nuestro Dios. Una moabita es el título de nuestra predicación. ¿Lo recuerdan? Una moabita en el linaje de David. ¿Cómo dice el verso 1 al 4? Al 2, perdón. Dice la palabra del Señor: Boz se subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y le dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. El pueblo de Israel tenía cierta tradición para asegurar que no se perdiera la herencia y el linaje de una familia. Cuando el padre moría sin dejar herederos, en el caso de Ruth, se requería de un pariente cercano de su difunto esposo que tomara 2 obligaciones. Número 1, rescatar la herencia o terreno del difunto, ya que Noemí había puesto en venta su parcela. Y número 2, casarse con Ruth para levantar descendencia a Elimelec, el hijo que nacería de la unión de Boz y Ruth, y por tanto sería heredero del Elimelec. Ruth capítulo 4, verso 3 al 6. Amén, aleluya. Y luego dijo al pariente, aquel al que había citado y que le antecedía para poder desposar a Ruth: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes de tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir. Para mí no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquel hombre que tenía en sus manos redimir a Ruth se negó a hacerlo cuando él supo que tenía que entregar todas sus posesiones para derecho de Elimelec. Todo lo que fuera de sus posesiones pasaban a poder de Elimelec. Desde hacía tiempo había una costumbre en Israel, y era bastante utilizada para la redención y el contrato, para confirmación de cualquier negocio. Deuteronomio capítulo 25, versos 7 al 9. Ayúdenme a leer esa parte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 25, 7 al 9. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Qué testimonio de la palabra del Señor, hermano. Esa era una costumbre de Israel, y era bastante utilizada para la redención y el contrato. Dice la palabra del Señor: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñada no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, y no quiere emparentar conmigo. Eso era lo que había hecho Boz. Había llevado ancianos, recuérdenlo. Y entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Eso fue lo que hizo Boz. Delante de los ancianos le dijo las cosas tal y como eran.
a él le tocaba redimir antes que a vos. Dice, y si él se levantare y él dijere, no quiero tomarla, se levantará entonces su cuñada. Y oigan qué palabra. A él delante de todos los ancianos y le quitará el calzado del pie. Y no solo eso, y le escupirá el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar a casa de su hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Ruth acerca de esto? Capítulo 4, versos 7 al 10. Ruth, capítulo 4, versos 7 al 10. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero. Esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén, aleluya. Y toda la ciudad se regocijó junto a vos y su familia por esta decisión, y se expresaron todos sus buenos deseos hasta la decisión de vos. Verso 11 y 12. Y dijeron todos los pueblos que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa mujer te dé Jehová. Qué decisión tan hermosa, hermanos. Amén, aleluya. Vos se casó con Ruth y el Señor les permitió concebir un hijo al que llamaron Obed, quien fue padre de Isaí, padre de David, rey de Israel. ¿Se dan cuenta la misericordia de nuestro Señor? Amén. A través de una mujer moabita. Capítulo 4, versos 13 y 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál leíste, perdón? 14 y 15. 14 y 15. Dice la palabra del Señor, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, Amén. que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, Amén. el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de gran valor para ti, más que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron por nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Dice la palabra del Señor, este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Sin embargo, hermanos, como hemos visto en toda la historia, Ruth se convirtió a Dios por medio de una familia judía. Amén. Ese era el propósito de Dios. Y vos no se convirtió a Moloc, Dios de los moabitas. Había un propósito en todo lo que hizo Dios con Noemí y con Ruth. Amén. Sí, Dios es soberano en todo lo que Él hace. Amén. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dice la palabra? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre.
Y aquí Dios nos demuestra su poder y que Él es soberano en todo lo que Él hace. Amén. De esta manera Dios preservó el linaje de David, descendiente de Jehová, del cual de la línea generacional nacería nuestro Señor Jesucristo, obrando de formas inusuales para que su palabra se cumpla de acuerdo a su soberana voluntad, dándonos un ejemplo que tipifica la gracia redentora Amén. que se manifestaría plenamente en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Colosenses capítulo 2, verso 14. ¿Qué sucedió con esta ley que estaba escrita? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén, aleluya. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. ¿De dónde la quitó nuestro Dios? Dice que de en medio de donde estorbaba, y fue clavada en la cruz. Y entonces esa ley que decía no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ya no existía. Ni hasta la 10ª generación iba a poder ser utilizada. Quedaba anulada completamente. El libro de Ruth es una historia de conversión, servicio fiel, encuentro con el Redentor y redención final. Este hermoso libro se ha convertido en una historia que se ha convertido en el modelo universal de salvación. Amén, aleluya. Muchas generaciones de creyentes han disfrutado de este libro, precisamente porque Ruth me recuerda a mí mismo y vos me recuerda a mi Redentor, a Cristo Jesús. La historia de Ruth debe llamarnos o llenarnos de valor para cuando se presenta la adversidad y podemos decir como Job. Job capítulo 19, verso 25. ¿Cómo dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso es lo que podemos decir ahora. Y como el salmista David también, Salmos 27, verso 3. Gloria a su nombre, aleluya. Salmos capítulo 23, 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito sea su nombre. Amén, aleluya. Primero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después el salmista nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive. Porque mi Redentor sigue haciendo misericordia a través de la historia. Amén, Y aleluya. nuestro Dios quiso, por medio de esta moabita, empezar a formar el linaje de nuestro rey David, para que posteriormente fuese nacido nuestro Señor Jesucristo. Cada situación que sucede en la palabra de Dios es porque de acuerdo a la voluntad de Dios todo se hace. Amén. No es a la nuestra, es a la de Él. Al final de todo esto, esta historia nos enseña que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Amén. Dios bendice su palabra y Dios bendiga sus corazones. Dios bendiga a todos aquellos que a través de los medios electrónicos están escuchando la palabra de salvación. Gloria a Dios. Palabra Aleluya. que nos lleva a la vida eterna. Dios les bendice.